Vamos a cantar esta alabanza, hermano. Eres digno de abrir. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Fuiste inmolado y con tu sangre me has lavado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir Señor. Porque fuiste inmolado y con tu sangre lavado. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermano. Dios bendiga a su hermano, puede pasar. El Señor los bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues venimos contentos otra vez, hermanos, aquí a la casa del Señor. Sabemos que esta es una casa de oración, donde alabamos el nombre del Señor Jesucristo y escuchamos de su palabra, hermanos. Amén. Y esperando en esta tarde que cada uno venga con su corazón dispuesto, hermanos, para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Mire, pues estamos en un tiempo donde decimos, bueno, no queda mucho tiempo más que arreglar nuestras vidas, hermanos. Amén. Hay muchas cosas en nosotros que deben de ser sacadas fuera de nuestra vida espiritual, aún de nuestra vida literal, y debemos de esforzarnos un poco más por dejar esas cosas a un lado, hermano, todo lo que estorba. Entonces, mire, toda predicación de lo que se habla aquí atrás del púlpito, hermanos, no es contra ustedes o no es contra nosotros. Sabemos nosotros que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus y potestades que se mueven en los aires. Entonces, la cosa aquí, hermanos, es contra espíritus. Entonces, la palabra de Dios es lo que echa fuera, hermanos, los espíritus. No lo tomemos personalmente las cosas que se hablan aquí. Entonces, eso le digo por lo que vamos a hablar en esta tarde y por todo lo que se ha hablado, hermanos, amén.
que nuestra lucha es contra esos espíritus que se quieren meter y deshacer nuestra vida espiritual, hermanos, o nuestra relación con Dios, porque es algo muy delicado, hermanos, cuando nosotros dejamos entrar el pecado en nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo se aleja de nosotros, hasta que nosotros, hermanos, echemos fuera ese pecado, que haya un arrepentimiento, y nosotros nos volvamos a Él, amén. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a leer la Escritura, y vamos a elevar una oración al Señor para ponernos en sus manos y que nos dé libertad, hermanos, amén. Isaías 57, Isaías capítulo 57, el versículo 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevarán el viento, y un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barrer el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Inclinamos nuestro rostro, hermano, bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, aquí está tu pueblo reunido. Señor, confiamos en ti, Señor. Confiamos, Señor, de que no estamos huérfanos, Señor, no estamos solos, tú estás en medio de nosotros. Tú prometiste hacerte presente, Señor, si nosotros nos congregáramos en tu nombre, que tú enviarías el Consolador, ese Espíritu Santo, y estaría con nosotros todos los días. Así que, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu guianza, Dios, porque ciertamente nosotros como humanos, pues nos pararíamos aquí y hablaríamos cosas vanas, Señor, cosas que no edifican a tu pueblo. Pero, Señor, si eres tú, Señor, tú le vas a dar a tu pueblo lo que tu pueblo necesita, Dios. Así que confiamos en ti, ponemos en tus manos esta congregación, ponemos en tus manos a nuestros hermanos diáconos, a los músicos, Señor, que todo vaya conforme a tú les estés guiando, Señor, porque ciertamente tú trabajas con cada uno de ellos. Así que los pongo en tus manos, y así me pongo en tus manos yo y esta congregación, para oír de tu palabra, Dios. Así que en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Mire, leímos ahí la escritura de Isaías, y nos habla Isaías de ese tiempo cuando el pueblo dirá, allanad, allanad, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces, Dios está hablando de un tiempo, hermanos, amén, aquí en esta escritura de Isaías, cuando todo tropiezo del camino del pueblo del Señor será quitado. Dios prometió eso. Y una vez Dios envió a Juan el Bautista, lo envió como el precursor de Cristo, porque vendría el Redentor del mundo, vendría Jesucristo, y Él vino a preparar el camino, hermanos, amén. Y dice que Él vino a emparejar todo, amén. Los montes altos, y a alzar los valles, y los montes altos a bajarlos, hermanos, amén. Hasta que se emparejó el camino para que viniera el Señor, hermanos, amén. Para que viniera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que Dios, hermanos, venga a habitar completamente en nuestras vidas, en nuestros corazones y a la iglesia, hermanos, se necesita que el camino esté libre, hermanos. Que el Espíritu Santo tenga libertad para trabajar en nosotros. Usted sabe que cuando el profeta puso ese ejemplo, hermano, de una casa, dice, usted le puede dar entrada a su casa a una visita nada más ahí en la sala. Pero si ya es más íntimo, a lo mejor lo pasa para la cocina o para la recámara. Pero dice, pero Jesucristo, Él quiere entrar hasta el último rincón. Y así, hermanos, Él tiene que tener libertad, o sea, Él no tiene que tener obstáculos en nuestras vidas para que el Espíritu Santo trabaje, hermanos, en nuestras vidas. Así que debemos de estar prestos, hermanos, amén, con corazones humildes y sencillos, como dice aquí la Escritura, hermanos, amén.
Entonces, en este capítulo 57, Isaías habla de la idolatría de Israel, hermanos, cómo se comportaron, dice, hijos rebeldes, dice, generación mentirosa. Esas cosas no agradan a Dios. Dice, no temían a Dios, no se acordaban de Dios este pueblo, hermanos, amén. En la idolatría siempre. Entonces, pero ahí en el versículo 13 nos habla de un juicio para los malos. Dice, pero para los que confían, la promesa de heredar la tierra. Ahí en el versículo 13 nos habla de eso. Juicio para los malos, pero para los que confían en Dios, la herencia de la tierra. Dice, y estos dirán, allanad, allanad, barrer el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Eso es una promesa para los humildes de espíritus, para los quebrantados, hermanos, amén. Él habita con estos, con los humildes. Dice que Él a los soberbios Él los mira de lejos, pero a los humildes, hermanos, amén. Él los acerca, Él los deja que se acerquen, amén. Entonces, imagínense el gran ser, el que creó todas las cosas, el Creador, hermanos, que nosotros podamos allegarnos a Él, hermanos, amén. Que no haya nada que impida para nosotros podernos acercar a Dios. Entonces, cuando nosotros nos podemos acercar a Dios y estar en su presencia, entonces nosotros podemos pedirle a Él lo que nosotros queramos. Pero es la manera que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. El profeta predicó un tema, él le puso el acercamiento a Dios. Entonces, si usted para acercarse a su Padre, para sacar algo, usted se acerca de una manera. Por ejemplo, para ir con el presidente, por ir por el gobernador, usted se acerca de cierta manera para poder sacar algo de ahí. Dice, conte más con Dios, hermanos. ¿De qué manera nos deberíamos de acercar con Dios, el Creador? Entonces, dice, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón quebrantado, Dios no lo desecha. Él lo acepta, hermanos, cuando nosotros nos acercamos con humildad y con sencillez. Entonces, Él habita con estos, con los quebrantados de corazón. Entonces, hay un quebrantamiento cuando Dios quebranta a los malos. Pero no estamos hablando de eso. Quebrantar quiere decir romper o destruir. Pero nosotros estamos hablando de un quebrantamiento de corazón, hermanos, amén. Que Dios destruya ese corazón de piedra, ese corazón altivo, ese corazón que no puede recibir a Dios, y que Dios lo quebrante, que Dios lo humille, hermanos, para que nuestros corazones sean sinceros hacia Él. Ese es el quebrantamiento que está hablando aquí la palabra, hermanos, amén. Entonces, Dios habita con los quebrantados de corazón, a esos corazones quebrantados. Mire, quiero leer ahí en Nehemías el capítulo 2, del versículo 1 al 3, hermanos. Si lo podemos poner ahí en el proyector, hermano. Nehemías 2, 1 al 3. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. Dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Amén. Mire, aquí está un hombre, hermanos, allá en Babilonia, este hombre llamado Nehemías. Pero usted sabe que ellos fueron llevados cautivos en el tiempo de Nabucodonosor. Y este Nehemías era de los cautivos allá en Babilonia, pero él llegó a ser servidor del rey, o el copero del rey, el que le servía el vino. Ya habían pasado tiempos, hermano, usted sabe que ellos durarían 70 años. Después de los 70 años vino un decreto del rey Ciro donde les dio libertad para poder ir a adorar a su Dios y a construirle su casa. Y ya había ido gente a arreglar la casa de Dios, a restaurar la casa del Señor. Pero dice que aquí estaba este hombre Nehemías, un hombre que le interesaba cómo iban las cosas en la casa de Dios, hermano. Este hombre no era cualquier hombre. Entonces, cuando llegaron mensajeros de allá de Jerusalén, que subieron a Babilonia, él les preguntó y les dijo, ¿cómo está la casa o la ciudad de nuestros padres? Dice, pues la ciudad está desierta, casi no hay gente, y el muro está destruido. Entonces dice que él se quebrantó en su corazón por la condición en que estaba Jerusalén.
Se quebrantó tanto que el rey lo notó. Entonces, mire, este hombre Nehemías fue un hombre que tuvo una carga en su corazón acerca del muro. Mire, Esdras, él fue el encargado de restituir al pueblo de Israel la adoración y la ley y todas esas cosas, hermanos, en el templo. Zorobabel se encargó de construir el templo, pero este Nehemías se encargó de construir el muro, hermanos. Ese fue el lugar que Dios le dio para construir el muro. Fue su sentir él de arreglar el muro de Jerusalén, y Dios estuvo con él en eso. Por eso le digo que cada uno de nosotros debe de buscar su lugar en el cuerpo de Cristo y hacer conforme a su posición, hermanos, amén. Entonces este hombre Nehemías tuvo un sentir en su corazón, un pesar en su corazón, que él debería de ir, hermanos, y mirar la obra del muro. Entonces, hablando del muro de Jerusalén, hermanos, ese muro de Jerusalén protegía a la ciudad, hermanos, de que no entrara cualquier cosa. Por ejemplo, ellos tenían una ley que en el día de reposo no se podía comprar, ni se podía vender, no podían hacer eso el sábado. Entonces el muro los protegía porque ellos cerraban sus puertas y ya no entraba nada, hermanos. En día de reposo no entraba ni un vendedor, ni ellos salían a vender ni nada. En día de reposo se cubría completamente la ciudad con el muro, hermanos, amén. Entonces el muro era protección para que no entrara ni saliera nada de ahí, hermanos, amén. Y entonces a la condición que estaba Jerusalén en ese entonces, estaba, hermanos, todo abierto a la invasión, expuesta a la invasión de cualquier ejército o de cualquier enemigo, hermanos, amén. Yo creo que usted entiende eso. Pero ahora para nuestros tiempos, pues ese muro somos cada uno de nosotros. Cada uno en su posición es un muro para esta iglesia, hermanos, amén, para el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, si nos ponemos en nuestro lugar, ahí vamos a ser de bendición y el enemigo no va a entrar. Pero si nosotros nos movemos de nuestro lugar, hermanos, estamos dejando un portillo o un lugar por donde va a entrar el diablo, por donde va a entrar el enemigo y va a hacer daño, hermanos, amén. Es igual cuando una persona descuida su vida espiritual, por ahí se mete el diablo, hermanos. Entonces nosotros como congregación, hermanos, tenemos un muro, y ese muro somos cada uno de nosotros. Nosotros hacemos un muro aquí alrededor, pero si hay pleitos entre nosotros, si hay disensiones entre nosotros, entonces le estamos ahorrando trabajo al diablo. Nosotros mismos le estamos haciendo el trabajo, pero confiamos, hermanos, que ese muro se va a mantener de pie. Porque si hay disposición en nosotros, ese muro se va a mantener de pie, y cada uno de nosotros representa una piedra, hermanos, en ese muro de la ciudad de Jerusalén. Entonces Nehemías estaba afligido porque su ciudad, hermanos, no estaba protegida. Entonces usted puede ver, si lee el libro de Nehemías, cómo Dios empezó a quitar los obstáculos. Cuando él tuvo sentir, su corazón se quebrantó. Entonces Dios empezó, hermanos, a quitarle todo obstáculo de en medio, de enfrente. Y le dijo el rey: ¿quieres ir a Jerusalén a mirar las cosas, cómo van? A reconstruir el muro. Él dijo: sí, quiero. Y le dijo: ¿cuántos días durarías? Y como iba a durar poco, pues el rey lo dejó ir. Y allá va Nehemías, hermanos. El rey le dio gente, le dio los víveres, le dio todo para que fuera a Jerusalén. Que en aquellos tiempos, imagínense, para viajar tanto por el desierto, hermanos, él llevaba todo, camellos, todo, una comitiva llevaba a Nehemías, hermanos, para reconstruir el muro. Entonces cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, hermanos, ahí estaba el muro caído. Dice que él anduvo revisando y verdaderamente se ocupaba el muro, y la gente no sabía que venía Nehemías, pero él traía algo en su corazón. Y él sabía que cuando él les dijera lo que iba a hacer, los enemigos, el diablo se le iba a echar encima, hermanos. Y él dice que duró 3 días examinando la cosa. Entonces después les declaró a los ancianos el propósito por el cual él venía. Y él dijo: yo tuve el sentir, o Dios puso en mi corazón, de venir y levantar el muro de Jerusalén, levantar la muralla. Entonces cuando él declaró eso, entonces sus enemigos dijeron: no, mira, estos hombres quieren levantar el muro para rebelarse otra vez contra el rey, para hacer un ejército, para protegerse, y se van a levantar contra el rey, van a hacer otra revuelta. Y los enemigos empezaron a estorbarle, hermanos, a Nehemías,
para que no construyera ese muro, que a nuestro parecer pues es una cosa sencilla, pero los enemigos no lo miraban así. El enemigo miraba, hermanos, que si ese muro se levantaba no iba a ser fácil entrar y engañar a los judíos. Ya no iba a ser tan fácil meterse y venderles las cosas que les vendían o hacer con ellos lo que ellos querían. Entonces, yo creo que es una gran seguridad ese muro que está ahí, y si el muro está resguardado, y es lo que quería Nehemías, resguardar la ciudad del enemigo, hermanos. Y eso es lo que queremos hacer nosotros con el muro, poniéndonos cada uno en nuestra posición, resguardarnos o resguardar la iglesia de nuestro enemigo, hermanos, que es el diablo. Y como les decía al principio, el enemigo es espíritu, no es nuestro hermano, no es fulano, no es sultano, sino que son espíritus que se mueven, hermanos, en el aire. Aún, usted sabe que el profeta dijo que el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque en nosotros hay cosas hay costumbres, hay pensamientos, hay ideas, hay doctrinas que no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Y contra esas cosas espirituales son con las cuales tenemos que luchar. Esos espíritus que toman nuestros ojos, esos espíritus que toman nuestras manos, esos espíritus, hermanos, que toman a veces el cuerpo completo, esas cosas son las que debemos de echar para afuera, hermanos. Amén. Entonces, yo creo que cada uno en su posición, hermano, es de bendición para la iglesia. Entonces, ahí estaba Nehemías construyendo aquel muro. Dice que llegó tanto aquello, o sea, tanto de parte de los hombres de Dios, de los hombres de Nehemías y del pueblo, tanto la necesidad de levantar el pueblo y la insistencia de los enemigos que no lo construyeran. Dice que tuvieron que estar con una mano colocando las piedras, edificando, y con la otra mano la espada, hermano. A esa condición llegó. Pero si usted se fija, Dios empezó abriendo los obstáculos a Nehemías de todo lo que les podía estorbar, y lo quitó todo. Pero a esos enemigos que estaban allí, hermanos, los dejó para probarlos. Pero Nehemías llegó a su final, hermanos, y construyó ese muro, lo reconstruyó, y ahora la ciudad tenía una protección, hermanos. Amén. Entonces, cuando Nehemías construyó el muro, pues ya dependía de Esdras, de Zorobabel, con su trabajo en el templo, hermanos. Amén. Reconstruir el templo y de devolver la adoración otra vez al pueblo. Y Esdras les empezó a enseñar la ley y los mandamientos y la manera que deberían de vivir. Porque llegó el momento que el pueblo, hermanos, pues tomó mujeres extranjeras y tuvieron hijos con ellas, y todo eso lo arregló Esdras conforme a la ley, conforme a la palabra del Señor. Esdras los tuvo que arreglar todas esas cosas porque el pueblo iba volviendo de su dispersión o de su cautividad, y venían tal vez ignorando la ley o lo que Dios les había mandado antes, tal vez ignorancia, o tal vez no sé si ellos tenían sabiduría de la ley o lo que deberían de hacer, de que no se deberían de casar con mujeres extranjeras, pero todo eso lo tuvo que arreglar Esdras, hermanos, con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces ahí estaba este hombre Nehemías, un hombre que se quebrantó en su corazón por lo que estaba pasando en Jerusalén, y Dios lo usó y le quitó todo de enfrente para poder cumplir ese propósito. Y quiero leer ahí en el Salmo 34, hermanos. Una vez dijo nuestro Señor Jesucristo que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, hermanos. Amén. Salmos 34. Porque puede haber, hermanos, personas que no le interese lo que pueda pasar aquí. Pues por eso le digo, Dios a los soberbios los resiste, hermanos. Amén. Salmo 34, 16, hermanos. Amén. Dice: la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Entonces, cuando hay un quebrantamiento de corazón en los hijos de Dios, hermanos, Dios es cuando están más cercanos a ellos, hermanos. Amén. Cuando se acerca más, porque Dios es un Dios consolador, hermanos. Amén. Entonces, están esas dos cosas, hermanos. Que se nos quebrante el corazón, que nos aflijamos, que nos humillemos delante de Dios por lo que está pasando o pueda pasar. Y otra cosa, que seamos indiferentes. O sea, decir, no, mientras yo esté bien, o mientras, o sea, que no le interese si las cosas sigan bien o mal. Eso es una mala señal, hermanos, amén. Eso es soberbia. Entonces nosotros, como dice Pablo, yo me he hecho a todos me he hecho para llevarles el evangelio, amén. A los cautivos como que si yo estuviera cautivo, a los libres como si yo fuera libre también. Dice, aunque soy esclavo de Cristo, amén. Entonces necesitamos, hermanos, hay una palabra que se llama empatía, y eso quiere decir como ponerse en los zapatos del otro o en el lugar del otro, amén. Y es lo que debemos de hacer siempre, hermanos, ponernos en el lugar del hermano para poder comprender y para poder entenderlo. Entonces, si no nos preocupamos y si no nos interesa, hermanos, pues algo anda mal en nuestro ser. Entonces, Dios a un corazón, por ejemplo, endurecido, el corazón se puede endurecer por el pecado, por la avaricia, por el celo, por una raíz de amargura, pero no crea que Dios va a escuchar a un corazón así, hermanos, amén. Un corazón duro, un corazón empedernido, Dios no lo escucha hasta que ese corazón es quebrantado, hermanos. Hasta que ese corazón se pone en las manos de Dios, en las manos del alfarero, y usted le dice, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Es cuando Dios apenas empieza a escuchar sus peticiones, hermanos, amén. Por ese celo a veces que entra entre nosotros, hermanos, eso endurece nuestro corazón. Entonces, que Dios nos ayude. Y le quiero leer ahí en San Mateo 24, del 10 al 13, otra escritura, hermano. Mire qué lamentable es lo que está profetizando nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a suceder en este tiempo del fin, hermanos, amén. Eso no está muy lejos. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, ya no hay amor por las cosas de Dios, no hay amor por la iglesia, no les interesa. ¿Por causa de qué? De la maldad. Pero el versículo 10, hermanos, si regresas, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Imagínense que, por decir así, bueno, qué iglesia tan unida, qué iglesia tan servible, amén, o qué palabra pudiera utilizar, pero que de repente, no, pues ya se aborrece unos a otros. Y si hay culpables, pues aquí está el culpable entre nosotros, o sea, se entregarán unos a otros. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Y esperando que Dios quebrante nuestros corazones, hermanos, ahorita que es tiempo, amén. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llega el momento, hermanos, que el corazón se endurece tanto en la persona por el pecado, se endurece tanto, que esa persona ya no tiene lugar para el arrepentimiento. A veces llega a esa situación, y nosotros podemos ver un ejemplo ahí como Esaú, hermanos, amén. Cuando él vendió su primogenitura, la vendió por un plato de lentejas. Así hay cristianos que venden su primogenitura por cualquier cosa de este mundo. Y después empiezan a vivir cualquier clase de vida, lo mismo que hizo Esaú. No le interesó, tuvo en poco lo que Dios le había dado, hermanos, siendo que eso era algo por predestinación, hermanos, o algo que Dios les daba, la primogenitura, que ellos tenían las bendiciones por ser los primogénitos, pero Esaú tuvo en poco lo que Dios le había dado. Entonces su corazón se fue endureciendo,
Y a la hora de querer recibir los beneficios de la primogenitura, lo que había él tenido en poco, los beneficios, dice, ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dice, y la procuró con lágrimas. Amén. Mire, Dios a nosotros nos ha dado el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y ese Espíritu Santo nos lo dio para que Él fuera llenándonos hasta que pusiera un sello en nosotros. Pero a veces, mire, esa promesa del Espíritu Santo nosotros la recibimos, por eso nos bautizamos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, hermanos, desde que creímos, no cuando creímos. Desde que creímos, porque eso es lo que nos va llenando y va en etapas. Pero si usted tiene en poco ese Espíritu Santo, hermanos, ese Espíritu que lo está guiando, que cuando usted falla, lo redarguye en su conciencia y lo hace que se enmiende, que se arrepienta y pida perdón. Entonces, pero si usted lo tiene en poco, y lo contrita, hermanos, amén, y no le hace caso y no se deja guiar por él, llegará el momento, hermanos, que usted va a pedir o va a querer la bendición de esa primogenitura o de ese Espíritu Santo, pero ya no lo va a ver. Y esa es en la gran tribulación. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque solamente una persona o la novia va a escapar de la gran tribulación por el Espíritu Santo solamente, hermanos. Amén. Por ese aceite que nos habla ahí en la parábola de las 10 vírgenes. Pero la persona que desprecie esto, hermanos, aunque sea miembro de la iglesia, miembro del mensaje de aquí de la iglesia, hermanos, en ese entonces va a procurar la bendición con lágrimas, pero ya no va a haber oportunidad. Ahí dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo, hermano, no nos ha hablado en nuestras vidas, que nos enmiendemos a través de la predicación, a través de la palabra, en su misma conciencia, hermanos, cuando usted lee el mensaje, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando lo reprende el hermano o su papá o su mamá? ¿Cuántas veces no escuchamos esa voz de Dios? Entonces, no tengamos en poco lo que Dios nos da, hermanos. Amén. Entonces, mire, pues esos son los que endurecen su corazón. Pero hay gente de espíritu humilde también, hermanos. Amén. Dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Dice, el de espíritu humilde es aquel que llega a la palabra y se puede arrepentir, porque la palabra llega y entra. Esa persona se puede arrepentir y aceptar la palabra de Dios. Dice, pero el soberbio resiste la palabra porque cree que todo lo sabe. Amén. Porque se cree suficiente o que puede arreglar las cosas él mismo. Entonces, Dios, hermanos, se agrada de los humildes. Quiero leer ahí en Isaías 66, del 1 al 2, hermanos. Amén. Dice, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Dice, ¿qué casa me habréis de edificar si yo hice todas las cosas? Él es el creador, hermanos. Amén. Pero dice, pero yo miraré a aquel que es humilde, que es sencillo, que es pobre de espíritu. Amén. Entonces nos habla la Escritura, hermanos, de un pueblo pobre y humilde. Dice, pero que confía en Dios. Por ahí en Sofonía nos habla de eso. Un pueblo pobre y humilde, pero lo importante, que confía en Dios. Entonces la humildad, hermanos, amén, siempre la asociamos o la hemos asociado entre la gente pobre, hermanos. Por eso dice que, hermanos, que el evangelio es predicado a los pobres. Amén. Entonces usted dice, ¿y los ricos? Mire, para un rico es más difícil humillarse, hermanos. Amén. O sea, no es imposible, pero sería más difícil para un rico, hermanos, humillarse. Sería más difícil para un rico dejar su soberbia, dejar su altivez, cosa que un pobre no tiene. Bueno, a veces sí tienen, pero batallaría menos, hermanos. Amén. Entonces, nosotros, siendo un pueblo pobre, hermanos, o gente pobre, a comparación de las demás gentes del mundo, tal vez haya gente muy rica, pero nosotros nos consideramos entre los pobres, pero hablando materialmente. Pero lo que nos hace ricos a nosotros, hermanos,
es que Dios puede estar con nosotros y podemos confiar en Dios. Amén. El rico dice la Escritura que él confía en su dinero, en sus bienes, pero nosotros confiamos en Dios en todas las cosas. Entonces, mire, nosotros debemos de aprender a confiar más en Dios sobre todo, hermanos. Amén. Y le quiero leer ahí Proverbios 16, el versículo 19, hermanos. Proverbios 16, 19. Dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Saben? Ahí depende con quién nos quieramos asociar nosotros, hermanos, con los humildes o con los soberbios. Con los humildes, con los que reconocen, con los que reciben la palabra de Dios, o con los soberbios, que siempre tienen la razón, que siempre, hermanos, están ahí altivos, llega la palabra, la ignoran, siempre tienen una respuesta para todo en vez de humillarse. Dice la Escritura, ¿por qué mejor no soportáis el agravio? ¿Por qué mejor no soportáis el ser defraudados aún? Pero el altivo y el soberbio nunca va a soportar eso. Pero una persona humilde, él se va a humillar. Aún nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Él pidió perdón por lo que los estaban lastimando, por lo que los estaban sacrificando. Él dijo, perdónalo, Señor, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, ese es un ejemplo para nosotros, hermanos, amén. Por eso le decía al principio, nosotros a veces ponemos la vista en el hermano, o en fulano, o en sultano, pero en realidad, hermanos, nuestra lucha es contra espíritus, hermanos, amén. Y cada quien va a dar cuenta, hermanos, de si se deja usar o no, amén. Entonces, nos conviene humillarnos más a Dios. Entonces, dile, para los quebrantados de corazón y humildes de espíritu, para los que tienen el camino para acercarse a Dios, hermanos, ¿usted cree que habrá un obstáculo para ellos? O sea, cuando Dios dice, un soberbio, si te quieres acercar a mí, yo te resisto, tú no te puedes acercar. Pero cuando tu corazón es humilde y quebrantado, tienes el camino listo para llegar hasta Dios, hermanos, amén, y pedir todo lo que quieras. Entonces, para una persona de esa manera, o para un corazón de esa manera, quebrantado, hermanos, y humillado, no debe de haber obstáculos, no debe de haber ningún obstáculo, amén. Entonces dice, pero de una cosa estamos conscientes de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, amén, que es imposible que no vengan tropiezos. Dice, pero hay de aquel porque vienen los tropiezos. Entonces dice, pero va a llegar un tiempo donde esos tropiezos se van a acabar, porque aquí estamos en pruebas, estamos en luchas, hermanos, amén. Y hay muchos tropiezos. Lo que yo les quiero decir, o que capten, es que nosotros no debemos ser tropiezo para nadie, amén. Porque va a llegar un tiempo donde el Señor dirá, allanar el camino de mi pueblo, que no haya tropiezos. Y los que son tropiezos van a ser quitados, hermanos, amén. Y eso nos habla la Escritura. Entonces, nosotros debemos de procurar ser ese pueblo humilde, sencillo, que va en busca de Dios, y no ser tropiezo para nadie, hermanos, amén. Mire, ahí en Apocalipsis 2, parece que es el versículo 14. A ver si es. Así es ese, Apocalipsis 2:14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entre la iglesia estaban, hermanos, amén, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo eso es lo que tengo contra ti, iglesia, amén, que retienes ahí la doctrina de Balaam y retienes ahí a Balac. Dice, Balaam o Balac quiere decir destructor, amén, es lo que quiere decir Balac, amén. Entonces usted conoce esta historia, cuando el pueblo de Israel iba a pasar por Moab y tenía que pasar por ahí, entonces Moisés le quiso pedir permiso a Balac. Oye, mi pueblo va a pasar por tu ciudad, si nuestras vacas, nuestro ganado come el pasto, nosotros te lo vamos a pagar. Si bebe tu agua de tus lagos, de tus ríos, nosotros también te lo vamos a pagar. Pero déjanos pasar, porque por ahí tenemos que pasar. Entonces, pero Balac no quiso y se levantó contra el pueblo de Israel.
Entonces fue con este hombre llamado Balaam y le dijo, Balaam, necesito que vengas y me maldigas a este pueblo que va pasando, porque voy a hacer guerra contra él y necesito vencerlos. Y fue Balaam, usted sabe, conoce la historia de Balaam, que él quiso maldecir al pueblo, pero él no pudo, y por 3 veces lo intentó, y en vez de salir maldición, salía bendición de sus labios. Porque Balaam no podía maldecir a un pueblo que Dios había bendecido, hermanos, amén. Entonces, pero ahí salió la doctrina de Balaam, porque él se puso a pensar Balaam, pues era el diablo en él, y dijo, bueno, yo no puedo maldecir a este pueblo, ya lo intenté 3 veces, no puedo, pero vamos a hacer algo. Le dijo a Balac, mira, tú los vas a invitar a una fiesta, vamos a hacer una gran fiesta al dios de Moab, y tú vas a invitarlos a ellos. Y cuando ellos caigan, porque en esa fiesta va a haber vino, va a haber mujeres, amén, va a haber de todo, y cuando ellos caigan en pecado, cuando ellos caigan en fornicación, entonces Dios se va a encargar de ellos, amén. Y ciertamente Balac no necesitó hacerles una guerra física a los de Israel, y le mató, ¿sabe cuántos, hermanos? 42,000 gentes. No las mató Balac, las mató Dios. La ira de Dios los mató porque ellos fornicaron ahí en Moab. Entonces fue algo que Dios aborreció tanto, la astucia de Balaam, hermanos, ¿saben? Porque aquí en el camino de Dios, hermanos, nosotros no tenemos por qué andar con astucia. La palabra de Dios es la palabra de Dios y la tenemos que obedecer así como está. Pero a veces somos astutos, hermanos, pero Dios aborrece eso. Entonces Balaam dijo, bueno, si no puedo hacerlo de esta manera, entonces lo voy a hacer de esta manera, amén. Voy a poner tropiezo delante de Israel. Un pueblo que venía bendecido, un pueblo bendito, que Dios le abrió el mar, hermanos, que le puso todo en el desierto, les iba abriendo brecha, les iba poniendo sombra, les iba poniendo luz, y hasta en ese momento iban caminando bien, pero Balaam y Balac le pusieron tropiezo, amén, le pusieron tropiezo al pueblo de Israel, y murieron aquel día 42,000 israelitas, hermanos, amén, por la doctrina de Balac, hermanos, amén. Entonces, eso es algo muy delicado. Ser piedra de tropiezo, hermanos, es algo muy delicado. Porque imagínense, si nosotros somos piedra de tropiezo para alguien, hermanos, estamos del otro lado, o sea, no estamos de los quebrantados y humildes de los que Dios está recibiendo, sino que somos piedra de tropiezo, amén. Estamos haciendo el trabajo que hizo Balaam y que hizo Balac. Dice, pero llegará el día ese que dirá, allanad, quitar las dificultades, quitar los obstáculos, quitar todo lo que estorba a mi pueblo para que puedan llegar a él, amén. Vamos a leer ahí en Isaías 40. Bueno, ahí habla, bueno, sí lo vamos a leer, Isaías 40. Del 1 al 5, dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice, vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Dios quería manifestarse a su pueblo, y Él tenía que quitar todo obstáculo del camino, hermanos. Amén. Para que su pueblo no tropezara, hermanos. Dios, en estos últimos tiempos, hermanos, Dios está hablando o llamando a su pueblo hacia el bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Es el lugar donde Dios nos quiere dar nuestro refugio, en el bautismo del Espíritu Santo, en el cuerpo de Jesucristo. Pero mientras vamos en ese camino, hermanos, amén, podemos correr peligro de caer, pero usted sabe, si un cristiano cae, pues se puede levantar y seguir adelante. Por eso está la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía, que dijo nuestro Señor Jesucristo, es imposible que no vengan tropiezos. Dice, pero hay de aquel por el cual viene el tropiezo. Es mejor que se amarre
una piedra de molino al cuello y se tire a lo profundo de la mar. Amén. Es una sentencia tremenda esa, hermanos. Amén. Entonces, mire, en nuestros tiempos, el destructor que era Balaam y el devorador que era Balac, en nuestros tiempos usted sabe que ese es el espíritu del diablo. Amén. Nuestro enemigo. Amén. Pero hay gente que se deja usar, hermanos, por esos espíritus. Amén. Una vez estaba Pedro, bueno, lo voy a leer, hermanos, en San Mateo 16, 21, hermanos, para ver las palabras claras de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjese, se tenía que cumplir la escritura, lo que estaba escrito de él, que tenía que padecer. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y luego dice el 23, pero él volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mire, Jesús ya conocía a ese espíritu porque ya lo había atacado una vez. Lo llevó a un monte alto y le dijo el diablo, si me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Amén. El diablo le ofreció todos los reinos de la tierra a Jesús y Jesús no le dijo que no eran de él, sino que Jesús, él sabía que un día él los iba a tomar todos esos reinos. Amén. Porque él es el reinado del Mesías, era un reino sin fin. Entonces él iba a tomar todos esos reinos, pero no le dijo a Satanás, no son tuyos, son míos, no, estaban en las manos de Satanás. Entonces Satanás le quería dar todos los reinos sin que Jesús pasara a través del sacrificio de la cruz, porque sabía el diablo que en la cruz, pues hermanos, pues iba a ser pagado el precio y todos íbamos a ser redimidos. Entonces el diablo no quería que él pasara por la cruz, por el sufrimiento. Entonces aquí cuando estaba delante de él Pedro, hermano, lo mismo le estaba diciendo, pero en otras palabras. Señor, mira todo ese mal que te esperan allá, lo que nos estás hablando acerca de tu sacrificio y todas esas cosas, que no te suceda tal cosa. Amén. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, eso nos convendría más como humanos, nos convendría más a mí, a ti, porque va a ser un gran sufrimiento como humanos, pero la voluntad de Dios es que yo vaya a esa cruz del Calvario y pague un precio por el pecado. Amén. Entonces a veces nosotros ponemos nuestra mirada, la mirada, hermanos, en las cosas materiales, en las cosas que nos convienen, hermanos, en las cosas que más nos convienen, y dejamos la voluntad de Dios o la palabra de Dios, la hacemos a un lado. Amén. Entonces eso es lo peligroso, hermanos, amén, o por eso le digo que por eso se mete el diablo en esas cositas. Entonces entre nosotros no debe de haber afectos, no debe de haber, bueno, eso de los afectos, usted sabe, porque a veces como Pedro, amén, le estaba diciendo, Señor, que no te suceda eso, o sea, un sentir bueno tal vez para que Jesús no sufriera, pero dejando a un lado la voluntad de Dios. Amén. Entonces Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amén. Entonces le digo, mucha gente se deja usar y se dejan usar de tropiezo, hermanos. Amén. De piedra de tropiezo, imagínense. Amén. Mira, voy a leer ahí en Romanos 16, hermanos. Amén. Versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Amén? O sea, de los que no se preocupan por leer y todas esas cosas. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces es algo que debemos de cuidar nosotros, hermanos. Amén. Evitar a los que puedan ser tropiezos, hermanos. Amén. Otra escritura en San Mateo 13, versículo 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces, mire, en nuestra vida puede haber muchas cosas, hermanos, que podemos ser tropiezos para otras personas. Amén. Mire, lo más que podamos hacer nosotros por evitar ser piedra de tropiezo, lo debemos de hacer todo lo que esté en nuestro alcance, hermanos. Amén. Porque la vista de la humanidad, la mirada está sobre nosotros. Amén. Y más si somos predicadores, más si somos diáconos o tenemos un cargo en la iglesia, hermanos, más gente puede tropezar por nuestra causa. Por eso esta vida del Evangelio, hermanos, es una vida apartada, es una vida de santidad. Amén. Entonces, de lo que esté de nuestra parte, debemos de hacer hasta lo imposible, hermanos, por no ser piedra de tropiezo. Y vamos a leer ahí en 1 Corintios 5. Bueno, es 1 Corintios 8:8, hermanos. Amén. Del 8:8 al 13. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, dice, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Dice el 13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. O sea, yo no quiero hacer caer a Cristo, amén. No quiero pecar contra Cristo, para no poner tropiezo a mi hermano, amén. Para no poner tropiezo a quién, hermanos, a Cristo. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste, amén. Mire, no menospreciemos al hermano, amén. Mire, cualquier hermano de los que están aquí o de los que estamos aquí, cualquier persona que haya sido comprada con la sangre de Jesucristo, hermanos, amén. Si le hace algo a él, bueno o malo, se lo está haciendo a Cristo, amén. Porque es de su sangre, amén. Gloria a Dios. Entonces debemos de evitar eso, hermanos, ser piedra de tropiezo para los pequeñitos del Señor, amén. Usted sabe, mire, imagínese, tanto llega esta cosa, por ejemplo, el profeta, el ministerio que él tenía, hermanos, amén. Desde su nacimiento apareció la columna de fuego, lo cuidó un ángel toda su vida, para el llamamiento, el ministerio que él tenía. Pero cuando él se dio cuenta que la gente lo estaba idolatrando, que la gente se quería bautizar en su nombre, que la gente decía que era Cristo en la tierra, entonces todo eso sobrenatural que él había vivido, hermanos, todo ese llamamiento de Dios, él prefirió dejar todo eso, hermanos, para no ser llamado un anticristo, hermanos, para no ser tropezadero para nadie. Y dejar todo eso, él había decidido dejar todo eso, por causa de eso, hermanos, para no ser tropiezo. O sea, si las maravillas que él hacía, bueno, Dios a través de él hacía que la gente se confundiera y mirara a Cristo, a él ahí, o lo confundiera por Cristo, entonces él decía, prefiero dejar estas cosas, amén. Igual como leíamos ahí en Corintios, bueno, si tu hermano es débil a causa de ciertas cosas, pues yo, aunque mi conciencia me dice que yo sí las hago, pues no hay problema. Pero si hay problema en tu hermano por causa de su conciencia, pues nada te cuesta dejarlas de hacer. Amén. Entonces, mire, voy a leer la última escritura, 1 Corintios 10, el versículo 32. 32.
10:32, hermanos. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, los judíos todavía no creen ni en Jesucristo, los gentiles, la gente del mundo, amén. Pero ni a ellos, ni a la gente de Dios, amén. Dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, amén. La vida eterna, usted sabe qué significa, hermanos, vivir para los demás, amén. Entonces nosotros estamos viviendo una vida para Cristo, hermanos. Y hay muchas cosas que podemos dejar de hacer para no ser tropezaderos, hermanos, o para no ser piedras de tropiezo. Mire, tal vez en nuestra vida hayamos cometido errores, tal vez en nuestra vida hayamos cometido fallas, hermanos, amén. Y por nuestra causa mucha gente se ha ido, por nuestra causa mucha gente no está aquí. Pero si yo no quisiera ser piedra de tropiezo y si yo sé que una persona se fue por mi causa o por mi comportamiento, mi deber es tratar de hacer volver a esa persona, amén. Tratar de hablar con aquella persona y en lo que esté en mí es alcanzarla y traerla nuevamente al camino, amén. ¿Para qué? Para que eso no se me cargue a mi cuenta, amén. Eso sería si a mis oídos llegara, mira, fíjate que fulano no viene por tu culpa. Ay, ¿por qué? Porque supo esto y aquello. Dijo el profeta que en el corazón del cristiano siempre va a estar eso de ir y alcanzar al hermano, amén. Ir a buscar al hermano. Nosotros no debemos de ser indiferentes en eso, amén. No, pues yo lo voy a hacer y el que se quiera ir que se vaya, amén. El que se quede y el que se vaya. No, hermanos, amén. No debemos ser tropezaderos para nadie, amén. Entonces Dios lo bendiga y yo espero que hayan entendido lo que es el punto de esto, hermanos, amén. Y vamos a ponernos de pie. Y todo lo que hagamos, hermanos, es que tratar de hacerlo conforme a la palabra del Señor. Inclinamos nuestro rostro, bendito Padre Celestial. En esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos has dado libertad para hablarla, Señor. Confiamos en que tú acomodarás las palabras en los corazones de mis hermanos para que ellos entiendan, Señor, que estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, Señor. No debemos de ser indiferentes, Señor, hacia tu iglesia, hacia los hermanos, sino que, Señor, debemos de tomar en cuenta, Señor, que tú moriste por cada uno de ellos, por todo aquel que se acerca a Dios. Tienen una oportunidad de ser salvos, Señor, pero a veces hay cosas, Señor, que nosotros tal vez hacemos que podía hacer tropezar a alguno de ellos. Danos la revelación, danos el entendimiento, Señor, abre nuestros ojos para comprender qué cosas son esas, Señor, y si hay algo de nuestra parte que podamos arreglar, Señor, muéstranos. Tú lo puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, Señor, recordándonos las cosas, redarguyendo nuestros corazones. Así que yo dejo esto en las manos de esta iglesia, Señor, y que ellos hagan con tu palabra, Señor, lo que ellos tengan que hacer, Señor. Pero dice tu palabra que aquel que tiembla a tu palabra, Señor, tú lo recibes, Señor. Así que te damos la honra y la gloria a ti, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Nuestro hermano que va a despedir puede pasar. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Dios bendiga a nuestro hermano César y que Dios siendo más. Vamos a cantar esta alabanza, hermanos. Las promesas del Señor son siempre amén. Amén, 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 amén. Las promesas son siempre amén. Cuando leo tu palabra acá